Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar en la clase de educación cívica, algunos temas que nos quedaron pendientes de las clases anteriores. La idea es que los casos que ustedes iban a trabajar, los trabajáramos aquí en clase de manera conjunta, pero por cuestiones de tiempo, la idea es que con este pequeño video logremos cerrar el análisis de esos casos y podamos ir avanzando con las diferentes temáticas que nos quedan pendientes sobre la política nacional en educación de Costa Rica después de 1940 y la política de salud que tiene Costa Rica como parte de las garantías sociales que hemos venido estudiando. Y en las próximas clases también podernos enfocar ya un poco más en lo que es la elaboración del proyecto que vamos a trabajar como parte de educación cívica, aquella pequeña investigación que vamos a llevar para poder cumplir con el requisito de nuestra asignatura. En caso de que tengan alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta con relación a los temas que vamos a conversar, no se les olvide, podemos trabajarlos a través de Woodit, el grupo de WhatsApp, o en el caso de realizar el trabajo, también poder cumplir un poquito más con en el canal de Google Classroom. Entonces, para que podamos ir dando inicio, vamos a irnos a enfocar en varios detalles. Para iniciar, vamos a recordar un poco sobre el origen del Código de Trabajo. El Código de Trabajo fue redactado en el año 1943, en el tercer año del gobierno de Calderón Guardia. En nosotros vamos a ver que se establecen algunas de las políticas que nosotros luego vamos a ver incorporadas en la Constitución Política de 1949 y se transforman en Ley de la República después de la Guerra Civil de 1948. De ahí que nosotros tengamos que recordar un poco el origen y la importancia en la que se va a dar esta creación de este código legal. Seguidamente, tenemos aquí, por acá el artículo número 1, que el artículo 1 nos habla sobre obligaciones y derechos tanto de los patronos como de los trabajadores. ¿Por qué? Porque básicamente la redacción del Código del Trabajo básicamente era para darle seguridad no solamente a los trabajadores ante las faltas y las desventajas que tenían en sus posiciones de derechos con relación a los patronos. Sin embargo, también darle cierta seguridad, de cierta certeza a los patronos de que no van a quedar a la merced, por así decirlo, de un grupo de trabajadores y de las condiciones que estos pongan para su trabajo. Entonces es importante que nosotros tomemos esto en consideración para poder ir iniciando. Posterior a la creación del Código de Trabajo, también tenemos que considerar la creación de una institución que se encargue de supervisar el cumplimiento de los reglamentos o lo establecido por esta ley. Siempre que hablemos de una política pública, vamos a tener la política pública y vamos a tener legislación que la respalde e instituciones que se encarguen de velar por el cumplimiento de esta legislación. En este caso, el código de Trabajo está bajo el control o supervisión directa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y también está de la mano con las Cortes de Justicia que se encargan directamente de los casos laborales, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Trabajo va a tener básicamente tres funciones. El de educar a los trabajadores, educar a los patronos, educar a las poblaciones que requieran de conocer sobre sus derechos y que aquí también en esta política pública, el Ministerio de Educación, aquí estamos cumpliendo esa parte, educar a la población sobre el Código de Trabajo, sus derechos y obligaciones como patronos y como trabajadores. Luego, el mediar en caso de que existan conflictos o inconvenientes en una solución o en un problema laboral, y el de fijar y establecer parámetros para el control o en el caso de multas o sentencias, fijar ciertos controles. Entonces, el Ministerio de Trabajo fiscaliza, supervisa y garantiza el cumplimiento de la ley, que aquí nosotros vamos a ver que eso va a ser un componente importante de la creación de esta institución. Posteriormente, tenemos que conocer un poquito el contexto. De este ya hemos conversado y más adelante en el curso de historia vamos a conversar un poquito sobre esta parte de la historia de Costa Rica. Es la de Costa Rica de inicios del siglo XX. La Costa Rica de inicios del siglo XX era una Costa Rica muy agrícola, muy cristiana, en algunos casos una Costa Rica en la cual la población no tenía propiedad, porque esas propiedades en muchas ocasiones estaban en manos de los grandes hacendados o los grandes empresarios.
De aquí que el territorio costarricense se viera muy limitado en cuanto a las funciones específicas que tenía para proteger a los ciudadanos. De ahí que los trabajadores comenzaron a organizarse a partir de 1913 con la Confederación de Trabajadores, la creación de grupos mutualistas, la creación de los primeros sindicatos del país, los cuales comenzaron a marchar en las calles para oponerse, en algunos casos, a ciertas condiciones que ponían a los trabajadores en una seria desventaja contra los patrones. De ahí que algunos de los logros que se lograron conseguir antes de la creación del Código de Trabajo, vamos a tener la creación del INSS en 1925, con el fin de darle cierta seguridad, ciertos beneficios a los trabajadores, la creación de los primeros centros de estudio para, por ejemplo, artesanos, escuelas artesanales y colegios técnicos, que estas fueron impulsados, por ejemplo, con personajes como Omar Dengo, que ustedes escucharán muchas veces hablar de Omar Dengo como esta fundación que se encarga de patrocinar o darle apoyo tecnológico a las instituciones. Sin embargo, en este caso va a estar enfocada a dar, en esta época, Omar Dengo fue uno de los promotores de la educación para los trabajadores, escuelas de artesanos y de constructores, por ejemplo, de ebanistas, de zapateros, que tuvieran la posibilidad de educarse en una profesión y poder ejecutarla. Se comenzó a eliminar un poco lo que fue el pago a través de fichas y cupones de salarios, que esto ya los hemos conversado. Se trata de establecer una mejor condición para los que son las jornadas de trabajo para tanto mujeres y niños, estableciendo las primeras jornadas de 8 horas, las cuales fueron después respaldadas por la ley. Establecer salarios justos para mujeres y niños, los cuales en muchas ocasiones por sus condiciones o por políticas o prácticas discriminatorias se les trataba o se les daba un pago diferenciado, y tratar de sostener Costa Rica una economía o una población trabajadora agrícola dependiente del mercado internacional, principalmente del café. Entonces, con una crisis como la de 1929 o como las dos guerras mundiales que se van a dar en este periodo, el gobierno le va a tocar responder a esas necesidades que la población empieza a reclamar y no de una manera, no en todos los momentos pacíficas, sino la gente se tira a la calle, comienza a ser activos, comienzan a organizarse entre trabajadores, lo cual obviamente va a generar ciertos roces con diferentes sectores políticos. Tenemos que considerar que para inicios del siglo XX la doctrina social cristiana comienza a tomar fuerza en Europa, y personas que habían estudiado en Europa como Monseñor Sanabria y como Rafael Ángel Calderón Guardia vienen estudiados de Europa e influenciados por esas políticas o esas nuevas doctrinas ideológicas de la Iglesia, que tomaban consideraciones de la izquierda, por así decirlo, de la igualdad, de evitar un poco como esta cuestión de la lucha de clases y demás, y repartir equitativamente la riqueza, sin dejar de lado parámetros como la propiedad privada y los derechos individuales de las personas. Aquí nosotros vamos a siempre diferenciar a los bloques. ¿Quiénes estuvieron siempre a favor de la creación de estas condiciones? Primero que todo, los comunistas, que desde los años 30, Manuel Mora, junto con los miembros del Partido Comunista, como María Isabel Carvajal, como Carlos Luis Fallas, estuvieron trabajando a los sindicatos de trabajadores en el Caribe en contra de la bananera, para tratar de buscar un poquito una mejor lucha por la equidad de los derechos laborales. Luego vamos a tener al calderonismo, que van a ser los oficialistas, Calderón Guardia y su gobierno, que a pesar de que tradicionalmente el Partido Republicano, el cual era el de Rafael Ángel Calderón Guardia, había sido un partido de alto corte liberal, o sea, siempre muy liberales, muy tendencia a la derecha, Rafael Ángel Calderón Guardia viene a hacer un cambio drástico en esta política nacional que comienzan a implementarse. Y por eso les mencioné antes la parte del cristianismo en Costa Rica, o en una Costa Rica muy católica. Tenemos a Monseñor Sanabria, que desde los años 20, cuando se crea la Unión Soviética, se empieza a plantear o se empieza a generar una imagen de la Unión Soviética atea, la Unión Soviética sin religión oficial, sin religión del Estado, en la cual, tras este panorama nacional e internacional,
de los años 20, 30 y 40, llega Monseñor Sanabria y básicamente habla sobre una frase de no hay ningún problema o no tiene nada de malo ser comunista y ser católico. Esto básicamente cambia el paradigma, las formas de ver o de entender la relación entre la política y la religión que se empieza a dar en esta época. Y por el otro lado, obviamente vamos a tener a los grandes empresarios, los dueños de la United Fruit Company, las transnacionales, que se empiezan a oponer a la creación del Código de Trabajo, indicando que básicamente los trabajadores van a recibir salario sin tener que trabajar, comienzan a generar temores, comienzan a generar incertidumbre. Luego tenemos el gobierno de León Cortés, que León Cortés durante los años 30, propiamente del 36 al 40, va a tener una política liberal muy rígida, en la cual se va a tratar de perseguir cualquier tipo de organización sindical. De hecho, esas las vamos a estudiar más adelante en Historia y Geografía. Y tenemos ahí otro personaje de corte liberal, que es Teodoro Picado, quien fue el sucesor de Calderón Guardia. Sin embargo, a pesar de que eran del mismo partido, llega y rompe o frena mucho lo que es el avance de las políticas sociales que se dan en los años 40. Y al final tenemos a los medios de comunicación, que también se podrían entender como empresas o de corte privado. Y ahí tenemos personajes como Otilio Ulate Blanco, que había sido reportero de su periódico, básicamente hizo gran fama durante la Segunda Guerra Mundial sobre su cobertura de lo que estaba pasando en Europa. Entonces, este personaje se empieza a involucrar en la política y comienza a tener una mayor presencia dentro de la participación y la dinámica en la que se empieza a desenvolver Costa Rica en este periodo. Entonces, esto es como un panorama general del origen del Código del Trabajo. Ahí es donde nosotros empezamos a ver cuáles son algunos de los elementos que comienzan a incorporarse. Algunos de los derechos que se comienzan a adquirir y que ustedes estuvieron aquí calculando, por ejemplo, está lo que es el aguinaldo. Bueno, el aguinaldo, hay varias condiciones. El aguinaldo se considera por ley como un salario adicional. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, se va a contar como parte de los trabajos ya realizados. Entonces, al ser un salario, el patrón no puede negar el pago del aguinaldo. ¿De acuerdo? Eso es una condición que tenemos que empezar. Número 2, el aguinaldo se calcula sumando todos los salarios brutos, o sea, sin ninguna de las cuestiones de los elementos que le quitan, por ejemplo, la caja, lo de las pensiones, o sea, se toma el salario íntegro, sin ninguna de las deducciones, y se suma por todos los meses que se trabajó, se recibieron los diferentes salarios por cada mes y se divide entre 12, o sea, el total de meses del año. Entonces, ahí es donde nosotros calculamos nuestro aguinaldo. Este aguinaldo no se le van a hacer ningún tipo de rebajas y ahí nosotros vamos a ver que una persona con un mes que tenga de estar trabajando va a recibir algo de aguinaldo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajé nada más 3 meses y recibí un salario de 100,000 colones, entonces en eso sumo el salario de esos 3 meses y lo divido entre 12. Y eso me estaría dando el aguinaldo que yo voy a recibir finalmente. Y esto queda protegido a través de la ley 2412, que esta es parte de un decreto ejecutivo que protege la emisión y el pago de aguinaldo de los trabajadores. ¿Okay? Otros de los derechos que se fueron incorporando en el Código de Trabajo. Vamos a tener la liquidación laboral o la cesantía. Que la cesantía es la que se da en caso de que haya una conclusión del contrato en la cual el patrono tenga que pagar alguna responsabilidad directa de esta condición. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a notar o vamos a empezar a tener algunos de los derechos que ganan los trabajadores a la hora de perder su trabajo. Pero quiero recordar, aquí nosotros vamos a ver que la cesantía o la liquidación, esta se da cuando hay una condición de responsabilidad patronal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es este elemento de responsabilidad patronal y hasta dónde llega. Y básicamente esto en otros países es lo que nosotros conocemos como un seguro de desempleo. Entonces, básicamente es un tipo de pago o indemnización que se da. Únicamente no se recibe en caso de que yo haya cometido como trabajador
una falta o una infracción muy grave que amerite un despido inmediato. Entonces, estas son algunas de las condiciones que podemos considerar que es uno de los derechos que también adquieren los trabajadores en este periodo. Ahora sí, para explicar un poquito qué es la diferencia entre un despido con responsabilidad patronal y un despido sin responsabilidad patronal. En este caso, el despido con responsabilidad patronal va a ser en aquel momento en el que el patrono, por voluntad propia, despide al trabajador y tiene que hacerle pago, básicamente, su aguinaldo, su cesantía, hacerle pago de vacaciones y todas aquellas horas extras y además complementos adicionales o, por así decirlo, pluses salariales que esta persona tenga. Por ejemplo, una de las razones por las que un patrono tenga que despedir con responsabilidad patronal y pagar todo esto es en el caso de que se incumpla, por ejemplo, con el preaviso. O sea, que el patrono no nos avise con tiempo suficiente que por lo menos o con un mes de anticipación que yo voy a perder el trabajo. Eso sí, por ejemplo, el patrono puede pagarme algún tipo de indemnización dependiendo de la temporalidad en la que se vaya a dar. Por ejemplo, una empresa con recorte patronal, con el recorte de personal puede hacer el despido y hacer el pago de todas las responsabilidades que tuviera. O por el complemento del contrato laboral, en el caso de que el del patrón por alguna condición, por ejemplo, me obligue a realizar otro tipo de labores que no están establecidas en el contrato o que básicamente el patrono me excluya o me incorpore a nuevas tareas que no están directamente estipuladas en el trabajo. Un despido sin responsabilidad patronal es cuando el patrono no va a tener que pagar, realizar ninguno de estos pagos antes mencionados. Lo único que se le debe considerar o que se le debe pagar al trabajador es el aguinaldo hasta esa fecha. Entonces, si ese trabajador había recibido aguinaldo en diciembre y ha trabajado enero, febrero, marzo, abril, básicamente va a recibir el aguinaldo, o sea, se le va a sumar el salario de estos 4 meses y se le va a dividir entre 12. Entonces va a recibir una porción menor y se le van a pagar sus vacaciones, que las vacaciones, como ya estaban estipuladas por ley que las iba a recibir en algún momento, se le tienen que pagar, pero no se le tiene que hacer el pago de ninguna de las otras condiciones, como las cesantías, como los preavisos, como por ejemplo, los salarios de los últimos años. Entonces, esto no se tiene que hacer. ¿En qué momento se da? El despido sin responsabilidad patronal, cuando el patrono cumple con absolutamente todo el proceso para el despido de un trabajador en el cual el trabajador haya cometido alguna infracción que quebrantara el artículo 81, que el artículo 81 son de prohibiciones hacia los trabajadores. ¿Ok? Para volver por acá, también tenemos el concepto de preaviso. El preaviso es básicamente la comunicación previa que se hace antes del despido. Esto se hace con la intención de no poner en desventaja al trabajador. ¿Con qué intención? De que, por ejemplo, si el patrono me va a despedir, tiene que darme un mes de anticipación para que yo al menos en ese periodo de un mes antes de terminar mis funciones o mi contrato en esa empresa, yo tenga la posibilidad de en ese mes ir a buscar trabajo. De hecho, está estipulado por ley que por lo menos un día a la semana el patrono tiene que permitirme salir antes o darme el día libre sin hacerme ningún descuento o ningún rebajo salarial para que yo vaya a buscar otras oportunidades laborales. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que esa también es otra medida de protección para que el trabajador tenga un periodo, por así decirlo, de gracia para poder conseguirse otro trabajo en el cual se pueda desarrollar. ¿Cuáles condiciones se implementan en el preaviso? Ok, el preaviso por lo menos se tiene que hacer 3 meses, bueno, no es necesario cuando haya un trabajador que no tenga más de 3 meses de estar trabajando en una empresa, por ejemplo, con lo que se llama un periodo de prueba. Si tiene 3 meses, pero más de 3 meses, pero menos de 6 meses, se le debe dar una semana de preaviso. Entonces, para que esta persona también se vaya a mover a la búsqueda de trabajo.
Y si tiene más de 6 meses y un año, se tiene que dar 15 días de preaviso para que pueda ir a buscar. Entonces, ya a partir del año es donde adquirimos ese mes de preaviso para encontrar oportunidades laborales una vez que yo haya perdido mi trabajo. Que eso es como una de las garantías que se trata de establecer o se trata de plantear dentro de lo establecido en el Código de Trabajo. ¿Ok? Eso sería por lo menos lo que sería como aspectos generales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar a través de el Woodit o el grupo de WhatsApp. En la próxima clase vamos a hacer el análisis de casos. En el próximo video les voy a hacer un pequeño, vamos a leer rápidamente los casos y vamos a ver cuáles son las respuestas o las alternativas con las que este se puede responder. Entonces, vamos a dejar por el momento esta microclase por acá para que podamos analizar un poquito los conceptos que vimos y en un segundo video que les voy a asignar, tratemos de poder analizar caso por caso de lo que estamos conversando. Y sin más por el momento, que pasen bonita tarde.